Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 39. Punto de vista en tercera persona Kaeruen. Entonces, parece que hay un nido por aquí. Nos están arruinando la casa. A este paso, no tendremos carne pronto, murmuró Koen mientras se encontraban en un pequeño claro en medio del bosque, aunque la hierba era alta, mientras tres figuras examinaban la sangre esparcida por la zona. Y este murió de una forma bastante fea, dijo Lambert, mirando el cadáver del ciervo, devorado con marcas de mordeduras que indicaban obra de pequeños monstruos, con solo algunas partes de la cabeza y las patas restantes, mientras que la estructura esquelética del animal era completamente visible. No llevamos 2 meses aquí y ya tenemos este problema. Estas cosas son peores que una plaga, comentó Geralt con tono indiferente, mientras examinaba también el cadáver. Son neckers, a juzgar por el tamaño del bocado, y hay al menos 20, parece que hoy no tendremos carne, maldita sea, dijo Lambert, sin dejar de analizar el cadáver. Mientras conversaban, unos pasos se acercaron rápidamente, casi sin sonido alguno, pero los brujos pudieron presentirlo, pues estaba muy cerca. La persona tampoco parecía querer ocultar su presencia, y los 3 brujos alzaron la vista rápidamente, arqueando las cejas y los ojos al ver quién se acercaba. Era Madara, vestido con ropa negra, que había dejado atrás su capa de Akatsuki para viajar. Madara. Se rió Lambert. Por fin lo conseguiste. Oímos algunos rumores. ¿Qué has estado haciendo al otro lado del reino? Parecías muy ocupado, comentó Geralt, consciente de los rumores de los viajeros e incluso del relato de Lambert, cuando regresó a Kaer Morhen con una joven jorobada. Ha pasado tiempo. Todos parecen culpables, dijo Madara mientras lo saludaban. De cualquier manera, se volvió hacia el cadáver del ciervo. Tengo algunos animales muertos guardados conmigo, así que no tienes que preocuparte por la carne, dijo. Buenas noticias. Al menos hoy no comeremos tierra. La falta de proteínas es un delito contra un brujo, dijo Lambert, sonriendo ante su propio chiste. De todos modos, ya que estamos aquí, creo que podríamos aprovechar la oportunidad para dar con ese nido de necker, sugirió Koen. Me parece buena idea, murmuró Geralt, volviéndose hacia Madara. ¿Vienes? No. Pueden encargarse ustedes. Voy al castillo, dijo al despedirse, dirigiéndose solo hacia Kaer Morhen, corriendo y saltando entre los árboles, a solo 2 kilómetros del castillo. Los brujos continuaron buscando las huellas de las pequeñas criaturas hasta que desaparecieron en el bosque, alrededor de Kaer Morhen. Madara llegó a la entrada un momento después, mientras oía a alguien entrenando cerca de las puertas. No cabía duda de que era Ciri. Madara seguía acercándose, cruzando la puerta, y no tardó en oír pasos pesados a lo lejos, de algún lugar. «Oye. ¿Qué haces?», exclamó Ciri desde el otro lado, interrumpiendo su entrenamiento al ver pasar al grifo, dirigiéndose hacia la entrada como un perro que busca a su dueño. La niña tenía una mirada confusa, hasta que comprendió por qué actuaba así. Madara apareció y Totó se detuvo frente a él. «¿Qué estás haciendo?», murmuró Madara, tocando el cuello del animal. «Madara», exclamó Ciri, soltando la espada y acercándose rápidamente a él, mientras él dejaba al grifo a un lado para recibir un abrazo de Ciri, quien lo sujetó de inmediato. «Por fin has vuelto», dijo, un poco disgustada, pero también con un tono de añoranza en la voz. Madara le devolvió el abrazo. Al mismo tiempo, Triss, que compartía el patio con una niña sentada torcidamente, con un libro en la mano, levantó la vista cuando vio a Ciri corriendo y las vio reunirse junto al grifo. La chica también pareció sorprendida, con sus propios pensamientos al ver al hombre que la había enviado allí. Triss también se sorprendió, mirándolos fijamente. Madara y Ciri se abrazaron unos segundos, mientras el grifo se apartaba un poco. Madara tuvo que apartar a Ciri con suavidad. Al mismo tiempo, ella sonrió y se inclinó rápidamente, besándolo. Madara no rechazó el beso y ella dio un paso atrás, con una sonrisa ligeramente traviesa, pero él no dijo nada. «Ahora te quedarás aquí, ¿verdad?», preguntó. «Tendremos que hablar de eso», dijo él, mientras ella levantaba una ceja al oírlo. «¿Está Vesemir aquí?», preguntó. «Sí, está dentro del castillo ocupándose de algunas cosas». «¿Tienes idea de cuánto he aprendido durante este tiempo?», dijo emocionada. «Practiquemos un poco después de que termines de hablar con el abuelo», dijo. Madara levantó una ceja ante el apodo que le puso a Vesemir, pero al mismo tiempo, tenían ese tipo de relación, así que era normal. «Está bien», dijo, comenzando a alejarse de allí con ella siguiéndolo.
Miró a Tris sentada con la otra chica, satisfecho de que ella estuviera allí y aparentemente ya estuviera aprendiendo algo con Tris. Imaginó que, al ver el libro en su mano y el cuaderno, estaba aprendiendo a leer formalmente. Como sabía que la niña era analfabeta, no le sorprendió. Madara se preguntaba cómo se llevaba con Siri. Aunque tenían la misma edad, ambas vivían en mundos opuestos, aunque cada una sufría. Al mismo tiempo, sabía que Siri no era alguien que la despreciara como todos los demás antes de llegar aquí. Enviaste a Isabela a convertirse en hechicera, ¿verdad? Preguntó Siri, acercándose, mientras él llamaba la atención de la jorobada, quien parecía algo avergonzada al ser mencionada tan abiertamente. ¿Y es apta para ser hechicera? Preguntó Madara, mirando directamente a Tris, a quien le había hecho la pregunta, y no a Siri. Tris la había estado analizando todo el tiempo. Al oír la pregunta, guardó silencio unos segundos. La probé como hechicera y sí, es apta para aprender magia, dijo, mientras Isabela se encogía aún más, mostrándose introvertida debido a una serie de malos acontecimientos en su vida. Desde que llegó al castillo, se sorprendió al terminar en medio del bosque, todavía temiendo que la lastimaran, a pesar de que había elegido la oferta de Madara de convertirse en hechicera. El brujo que la trajo era bastante irónico, hasta el punto de que ella le tenía mucho miedo, pero nunca le hizo daño, a pesar de que lo escuchó hablar todo el tiempo durante más de 2 semanas de viaje. Cuando la presentaron al grupo en Kaer Morhen a su llegada, no pudo decir ni una palabra. Todos la observaban con diferentes expresiones al comprender su presencia, pero nadie la juzgó, ni por su apariencia ni por apodos como monstruo, ni la rechazó abiertamente. Vesemir aceptó vivir allí, esperando que Madara le explicara qué haría con ella. Isabela vio por primera vez a una hechicera y de inmediato confirmó todas esas historias sobre hechiceras, al ver la belleza y seguridad de Tris Merigold, quien fue presentada en el momento en que la vio y se acercó a la niña con curiosidad, mientras la estudiaba. También comentó que les sorprendió que Madara hubiera pedido evaluar a la niña. Después de eso, la muchacha de su edad, extremadamente hermosa, que se presentó como Sirilla, la miró con curiosidad y le hizo preguntas sobre su condición directamente a la hechicera, quien le explicó lo que Madara ya había visto. Que ella era una fuente, que tenía una gran conexión con la energía del caos, y que su cuerpo no podía soportarlo, deformándose hasta llegar a esa condición sin ningún entrenamiento. ¿Como yo? Siri preguntó inmediatamente. Al enterarse de que había recibido el mismo diagnóstico de Tris, ser una fuente que no podía controlar muy bien su poder, especialmente antes del entrenamiento de Madara, se horrorizó, imaginando que ella también podría haber terminado en esa forma. Pero Tris meneó la cabeza y dijo en ese momento: si hubieras llegado a esa situación, sin duda Calante, tu difunta abuela, habría hecho algo para cambiarla, ya que eras princesa de un reino con poder y riqueza. Como reina de Sintra, Calante podría haber contratado a cualquier hechicero experto del continente para revertir tu situación. A diferencia de Isabela, que venía de una familia humilde, donde la preocupación era simplemente ser una boca más que alimentar. Isabela seguía sorprendida mientras la conversación continuaba. La chica de cabello color nieve seguía siendo amable con Isabela, a pesar de ser bastante tímida y responder a sus preguntas con tartamudeos o sin saber muy bien debido a su dificultad para hablar. Al final, el brujo mayor le había dado una habitación con una cama que Madara había dejado disponible, y fue la vez que durmió mejor en toda su vida. Nunca había sentido tan poca incomodidad después de una noche de sueño, considerando su condición jorobada. Los días pasaron y empezó a acostumbrarse a esa rutina. Aunque todavía era bastante tímida, Siri logró hablar con ella, lo que hizo que Isabela se abriera un poco más. Tris también habló con ella y la llevó a hacer algunas pruebas de magia, todas con resultados positivos. No es de sorprender que estuviera preparada para aprender, e incluso podría revertir la condición de su cuerpo si fuera Arethusa. Eso encendió una chispa de esperanza en Isabela, soñando con convertirse en hechicera. ¿Crees que podría ser tan hermosa como tú y Siri? Le preguntó directamente a Tris en ese momento, lo que hizo reír a la hechicera. Sí, respondió Tris, haciendo que Isabela incluso dijera que daría la mitad de su vida por tener esas condiciones, por no ser llamada más monstruo. Y así permaneció más de 2 semanas en el castillo, desde que llegó con Lamberts. Tris empezó a enseñarle a leer y escribir lo básico, a la vez que entrenaba a Siri en magia, y ella estaba muy contenta. Aunque a veces parecía un poco nerviosa al preguntarle a la hechicera sobre su futuro. ¿De verdad voy a Arethusa? Pero Tris pareció dar una respuesta ligeramente más negativa al respecto. Luego explicaba las condiciones necesarias para ir allí, diciendo que no podía financiarla y que dependía de una respuesta directa de Madara.
Después de todo, él fue quien la trajo, y era en él en quien la chica depositaba sus esperanzas. Estaba con la hechicera todos los días mientras aprendía a leer y escribir. Y ahora, ese día, quien la había ayudado había regresado, provocándole un repentino nerviosismo. Después de todo, su destino ahora dependía de Madara. Ella se sorprendió cuando Siri corrió hacia Madara y pudo jurar que los dos se besaron, dándose cuenta de que eran una pareja, lo cual no era una sorpresa, ya que Siri hablaba de Madara todo el tiempo y escuchaba muchas cosas increíbles de su boca, incluso se preguntaba a sí misma, queriendo saber más sobre el chico que la salvó. De vuelta al presente, Madara miró a Tris y luego su mirada se posó en la chica, antes de responderle a la hechicera pelirroja. De acuerdo. Hablaremos de esto más tarde. Solo voy a saludar a Vesemir, le dijo a Tris, dejándolo de la chica, e incluso lo que pasó, para más tarde. Se dirigió al castillo, y Siri caminó a su lado. Tris también lo siguió, caminando justo detrás, al mismo ritmo que Isabela. Llegaron a la gran puerta, la abrieron y encontraron a Vesemir trabajando en su caldero. Mirando con curiosidad, se sorprendió al ver a Madara. Por fin llegaste, comentó un poco sorprendido, teniendo cuidado de apagar el caldero sin revelar exactamente lo que estaba haciendo. Sí, he vuelto, dijo Madara con una leve sonrisa. Pero tenemos que hablar seriamente de algunas cosas, añadió. Vesemir asintió, al tanto de los rumores. Gracias a las varias salidas de Geralt, había recopilado información hacía una semana, al entrar en unas aldeas donde se veían comerciantes con frecuencia, y logró obtener información sobre lo que sucedía al oeste de Kaeruen. Entiendo, esto suena un poco complicado, murmuró Vesemir después de que Madara diera una breve explicación sobre los acontecimientos en el oeste del reino, mucho más detallada de lo que habían escuchado. Sabes muy bien lo que esto significará, ¿verdad? Preguntó Madara con tono serio. Lo sé perfectamente, dijo Vesemir, pero aún así frunció el ceño. Sin duda, eso atraería la atención de todas las miradas indeseadas hacia el castillo, agravando la situación del rey. Madara estaba allí, a un lado de la mesa, hablando con los brazos cruzados. Siri estaba a su lado, mientras que Tris estaba a un lado de la mesa, con Isabela sentada, confundida por la conversación que mantenían. Vesemir estaba al otro lado de la mesa. No tiene sentido decidir nada ahora, pero tengo mi propuesta. Sin embargo, esperemos a que Geralt, Cohen y Lambert regresen para poder hablarlo mejor, dijo Madara, mientras Vesemir asentía, mostrándose de acuerdo. Sobre Skell, ¿alguna noticia de él? Aún no ha regresado, ¿verdad? Preguntó Madara. Todavía no. Viajó al norte, pero aún no ha regresado, espero que no tenga problemas, respondió Vesemir. Ya veo. En cualquier caso, investigué a algunas hechiceras y obtuve mucha información de ellas sin que lo supieran, mientras intentaban contactarme, comentó Madara de nuevo sobre sus actividades en el oeste. Básicamente los manipulaste a todos, sin que ellos lo supieran, murmuró Tris, acusándolo de alguna manera, bastante cautelosa al enterarse de esta terrible habilidad que ese chico había desarrollado, ya que no parecía tenerla durante la guerra entre el sur y el norte, hace casi 2 años. Sí. Respondió Madara a la mirada cautelosa de Tris, sin importarle si la hechicera le temía o no debido a sus poderes. Básicamente, podía someter a cualquier mago a un genjutsu, extraer toda la información de su mente y luego borrar cualquier rastro de sus recuerdos, ya fuera sobre él o sobre cómo había invadido su mente. Había indicios de que podía manipular e incluso controlar las acciones de quienes dominaban el caos y la magia, quienes ya eran naturalmente poderosos en el arte de la mente, pero eso no parecía importar mucho ante aquellos ojos. Esto ya había sucedido cuando Madara colocó a un hechicero bajo un genjutsu y casi mató a uno de los reyes frente a Tisaya, unos 2 meses antes de la batalla de la Alianza del Norte contra Nilfgaard. Fue aterrador para Tris oír y saber esto, viniendo de ese chico justo delante de ella. Podía manipular a cualquiera allí, y nadie lo sabría aunque quisiera. Ahora comprendía un poco el miedo que todos le tenían. Podría controlar los reinos de todo el continente si así lo deseara. Madara ignoró a Tris y volvió su mirada hacia Vesemir. Parece que Nilfgaard se está moviendo de nuevo, pero apuesto a que Tris ya lo mencionó, comenzó Madara. ¿Qué hacen en Sintra? Preguntó Siri de inmediato, queriendo saber sobre su tierra natal, pues ya había oído algo sobre la presencia de no humanos en Sintra, trasladándolos allí los nilfgaardianos. Están usando Sintra como base. Es un punto estratégico para lanzar una nueva campaña contra el norte. Sintra ya está completamente tomada, dijo Madara, mientras Siri parecía bastante incómoda al oírlo. No, murmuró, odiando la idea de que su reino estuviera ahora bajo control nilfgaardiano. Sintra aún se puede recuperar, Siri.
Ese no es el problema ahora mismo. Lo importante es fortalecernos lo suficiente para poder actuar, dijo. Después de todo, tendrás que crecer para la política de los reinos y también para lidiar con la cacería salvaje, llegará en los próximos años. Está bien, asintió Siri, confiando en las palabras de Madara, ya que venía diciéndolo desde hacía años. Tris terminó arqueando una ceja al escuchar lo que realmente planeaban: recuperar a Sintra. Aunque ya lo había oído de la propia Siri, oírlo de Madara tenía más peso. Nilfgaard no actúa solo en el sur, continuó hablando Madara. También hay un grupo que ha estado tratando de localizarnos en los últimos años, dijo, refiriéndose a Kair, liderando un grupo de espías infiltrándose, incluso con ayuda de las propias ardillas, mientras mostraban cualquier información sobre su paradero en el continente. Y ahora, probablemente vendrán a Kaedwen, concluyó Madara con tono indiferente. Kaer Moren ya no será seguro, dijo Besemir con tono serio. Es cierto. Pero hablemos de eso más tarde. En fin, todavía hay algunas cosas que preferiría hablar con todos los presentes. Tenemos un enemigo del que creía haberme librado, y ya hablé con Jennifer al respecto, concluyó Madara. Está bien. Esperemos a que los demás decidan entonces, coincidió Besemir. Oye, ¿entrenamos un poco? Le preguntó inmediatamente Siri a Madara. Primero, voy a acostarme un rato, dijo, dirigiéndose a su habitación. Siri lo vio alejarse y, de todos modos, lo siguió rápidamente. Vamos al laboratorio, Vela, pidió Tris, mientras la chica jorobada asentía, siguiendo a Tris, quien vio a Madara y Siri subir las escaleras, luego siguió a la hechicera pelirroja. Mientras tanto, Besemir volvió a preparar pociones en su caldero. Madara se permitió relajarse un poco después de dormir finalmente entre cuatro paredes. Aunque siempre tenía una cama a la que recurrir cuando la necesitaba, nunca se quedaba en lugares fijos, ni siquiera en ciudades o líneas, así que solía dormir en medio del bosque, lo que a menudo significaba en las copas de los árboles. Vamos, cuéntame más sobre las cosas que sucedieron en Occidente, preguntó Siri. Madara se quitó la camisa y se acostó, con ella sentada a su lado de la cama, mirándolo con anticipación, mientras también se sonrojaba al ver su cuerpo musculoso. Está bien, Madara sabía que no había forma de que pudiera dormir en ese momento, pero continuó relajándose mientras comenzaba a contarle algunos detalles a Siri, preguntándole también sobre su entrenamiento, aunque ella quería mantener todo como una gran sorpresa cuando realmente entrenaran al día siguiente, ya que Madara se lo había propuesto a su llegada. Cerca del anochecer, unas horas más tarde, Madara dejó un cadáver de jabalí para que Besemir lo preparara desde temprano en la tarde y apareció en el laboratorio de Tris, mientras Isabela todavía estaba allí. Tris preparaba pociones mientras Isabela continuaba sus lecciones en una de las mesas. Tris notó la entrada de Madara y dejó de hacer lo que estaba haciendo para recibirlo, aunque se mostró algo cautelosa después de todo lo que había oído sobre cómo manipulaba a sus hermanas de Arethusa. No pudo evitar sentirse algo incómoda al saber que alguien podía controlarla fácilmente, y que esa misma persona estaba en su habitación. Isabela, ¿podrías encontrar a Siri? Necesita ayuda mientras prepara algunos ingredientes para la carne que traje, y Besemir está preparando una fogata, dijo. La niña asintió tímidamente tan pronto como Tris le hizo un gesto con la cabeza, y comenzó a irse, dejando a los dos solos. ¿Cómo está?, preguntó Madara, mirando hacia la puerta, que se cerró con cierta dificultad debido a su condición. No aprende muy rápido. De hecho, es muy lenta, y sin talento a pesar de su capacidad mágica, dijo Tris con sinceridad. Ya no es tan joven, y su vida la ha vuelto introvertida y sin confianza en sí misma. No puedes culparla, comentó Madara, mientras Tris asentía, de acuerdo con la idea. Sin duda, tendrá muchas dificultades en Arethusa. Sin embargo, está muy comprometida con la idea de convertirse en hechicera. Y cuando le dije que no podía patrocinarla, ya que los estudios son bastante caros, empezó a albergar esperanzas de que al final tú pudieras patrocinarla, dijo Tris. Obviamente, Tris no tenía ningún vínculo con la chica. A pesar de ser amable e incluso estar dispuesta a enseñarle, dividiendo su tiempo entre ella y Siri, quien originalmente la había traído, seguía sin tener ninguna responsabilidad sobre Isabela y no podía permitirse mantenerla. A diferencia de Madara, quien la encontró y la trajo con la esperanza de que se convirtiera en hechicera y sanara. Sí, tengo la intención de patrocinarla, dijo Madara con calma. Ya veo. Bueno, si vas a patrocinarla, debes saber que no será barato. Pero dudo que sea un problema, ya que, por lo que he oído, estoy segura de que cuando Nilfgaard invadió la capital, el emperador Emir estaba frustrado con las arcas vacías de Sintra.
Siri dijo que fuiste de los últimos en abandonar el castillo, y entiendo perfectamente por qué, dijo, sin culpar a Madara por robar todo el oro del reino, mientras Madara asentía. Solo necesito saber cuánto tiempo, en promedio, le tomaría estudiar y convertirse en hechicera, preguntó Madara. Con su dificultad, creo que 3 décadas, tal vez menos, si de verdad se esfuerza, dijo Triss con sinceridad, mientras Madara asentía. No fue un entrenamiento fácil. ¿Entonces quieres tener una hechicera leal? Preguntó Triss al darse cuenta del plan de Madara. Al fin y al cabo, nadie daría tanto dinero, sobre todo por alguien sin mucho talento para la magia. Sí. Después de todo, por lo que he descubierto, es difícil confiar en las hechiceras actuales, sin ánimo de ofender, dijo Madara, plenamente consciente de lo manipuladoras que eran esas mujeres, seduciendo a quien fuera necesario para lograr sus objetivos, siempre buscando más y más poder. Por eso los reyes ya no las veían con buenos ojos en sus cortes. Lo entiendo, murmuró Triss, aunque eso la dolió un poco. Pero tampoco podía culparlo. En fin, me gustaría una recomendación, y que sea un patrocinio anónimo, o incluso bajo tu nombre. Pero creo que eso no funcionará muy bien, ¿verdad? Preguntó Madara. No. No tengo ninguna razón para patrocinar a una persona cualquiera, dijo Triss. Ya veo. Pero Yennefer encajaría muy bien, ya que la chica se parece a su pasado, dijo Madara pensativo, pues usar un patrocinio anónimo también llamaría la atención, pero Yennefer podría usar la excusa de que se veía reflejada en la chica. Ella sería la mejor opción, dijo Triss. De acuerdo. Sigue entrenándola. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarle, pero dejémoslas para los próximos días, dijo. Ahora me voy. Con eso, se dio la vuelta y comenzó a salir del laboratorio que Triss había montado hacía casi 2 meses, desde que llegó a Kaer Morhen para ayudar a Siri. Un poco más tarde, los 3 brujos finalmente llegaron, con Vesemir pidiéndoles que quemaran sus ropas debido al mal olor. Empapadas en líquido Necker después de matarlos, ya que esas criaturas son bastante traicioneras, saltando sobre ellos, y cuando eran cortados en el aire, su sangre salpicaba por todas partes. Comieron cuando la comida estuvo lista, mientras Lambert seguía siendo el hablador como siempre, preguntando sobre Madara y sus actividades. Después de comer, todos tuvieron otra reunión, con Madara explicando un poco de la situación a los 3 antes de pasar a las decisiones sobre qué hacer ahora. Tendremos que abandonar Kaer Morhen, declaró abiertamente Madara su próximo plan, mientras Siri y los demás levantaban las cejas, al mismo tiempo algunos ya lo habían anticipado después de escuchar todos los informes y saber cómo este lugar estaría en peligro en los próximos meses. Creo que viajar e incluso difundir rumores por el continente será mejor para desviar la atención de este reino. Además, tenemos otro enemigo oculto, y debemos eliminar a Vilgefortz de una vez por todas, ya que está vivo y fue responsable de manipular al rey Enselt en el ataque de los caballeros aquí en Kaer Morhen, dijo Madara con seriedad. El sonido de la cascada resonó en la zona mientras el agua explotaba debajo de ella, creando espuma en todas direcciones. Había un gran lago a su alrededor, de al menos 30 metros de diámetro. El sonido del agua moviéndose mientras alguien emergía de ella provenía de una esquina, mientras una chica con cabello platino, si nadie miente, Siri, emergía, echándose el cabello hacia atrás después de una rápida inmersión. Cuando su mirada volvió a la orilla, entre las rocas, vio a Madara apoyado, con el codo apoyado en las rocas, relajándose. Ella chapoteó sus manos en el agua, moviéndose hacia él con una sonrisa, y él, que tenía los ojos cerrados, los abrió al verla acercarse. Su sonrisa permaneció mientras se acercaba lo suficiente para envolver sus brazos alrededor de su cuello. Ella se acercó aún más y, una vez acomodada allí, lo besó. Ella se apartó con una sonrisa antes de besarlo nuevamente, entrelazando sus lenguas, ya que a Siri le encantaba besarlo. Había sido el blanco de esto en las últimas semanas, desde que regresó. Creo que será mejor que nos vayamos, hemos estado aquí demasiado tiempo, dijo, mientras se encontraban en uno de los rincones de la región de Kaer Morhen, saliendo a menudo solos a explorar, ya sea para entrenar o pasar tiempo juntos. ¿Estás seguro?, dijo de repente en tono burlón, mientras se sentaba encima de él. Gimió un poco, cerrando los ojos mientras se acomodaba encima de él con Madara ya preparado para ello, antes de regresar a él, sonriendo. ¿Quieres volver a hacer esto? Solo ten cuidado de no quedar embarazada y tómate ese té, comentó Madara mientras también se dejaba llevar por el placer con su pareja. Le preguntaré a Triss luego, dijo mientras lo besaba de nuevo y hacían el amor allí mismo.
Madara había notado una Siri mucho más activa y atrevida desde que regresó, sabiendo que tenía algo que ver con las enseñanzas que había estado recibiendo de Triss Merigold, sin duda. Tuvieron su primera vez hace unas semanas, Siri le dijo que quería que la convirtiera en su mujer, y así lo hizo, durmiendo juntos por primera vez y teniendo sexo cada vez que podían, pero con cuidado de evitar el embarazo. Y así se quedaron allí, con ella encima de él durante una docena de minutos, cambiando algunas posiciones antes de salir finalmente del agua de la cascada. Podríamos entrenar un poco en Kaer Morhen cuando lleguemos allí, sugirió. Sí. Madara asintió mientras se ponía la ropa y ataba una tira de tela para asegurarla a su cintura. ¿Por qué no apostamos a una carrera al castillo? Preguntó emocionada. ¿Sabes que no puedes vencerme en eso? Respondió Madara. Estoy mejorando mucho con mis poderes, creo que puedo vencerte, insistió, mientras Madara sabía que de todos modos no podría vencerlo, ni siquiera con su truco de teletransportación. De cualquier manera, Siri se vistió completamente y se recogió el cabello después de secarlo con algún tipo de magia que había aprendido. Ella vio a Madara poniéndose el bolso alrededor de la cintura y aprovechó la oportunidad para brillar. En el siguiente momento, Siri apareció en lo alto de un árbol y Madara giró su mirada hacia ella justo después. Yo empiezo, gritó, tapándose la boca con ambas manos para que su voz sonara más fuerte. Y al momento siguiente, ella brilló y apareció en otro árbol más lejano, sabiendo ya la dirección donde estaba Kaer Morhen. Madara la observó teletransportarse nuevamente a otra rama de árbol, mientras aterrizaba en cada rama e intentaba equilibrarse, casi cayendo con cada paso que daba, su cuerpo se balanceaba mientras movía sus manos para no caer con cada teletransporte, pasando al siguiente árbol mientras juzgaba el mejor lugar para teletransportarse, lo suficientemente firme para no romper la rama y hacerla caer. Madara suspiró, estaba claro que este era uno de sus juegos, ya que ella nunca sería más rápida que él moviéndose entre los árboles. Algo que ella había estado intentando hacer, inspirada por él, mientras él tenía que salvarla unas cuantas veces después de que ella se teletransportara mal o aterrizara en una rama frágil que se rompiera. Madara entonces saltó hacia los árboles, avanzando tras ella, y Siri inmediatamente miró hacia atrás, sorprendida, mientras intentaba apresurarse para que Madara no la atrapara. Él la observaba con aburrimiento, observándola ponerse nerviosa al verlo acercarse sin prisa, mientras ella intentaba usar su teletransporte de forma más irresponsable, lo que la haría caer. Luego aceleró el paso porque ya la veía cometer errores. Y así sucedió. Siri tenía tanta prisa que pisó el lugar equivocado, la rama se rompió bajo su peso y ella comenzó a caer, gritando. ¡Ah! Madara inmediatamente se lanzó hacia adelante, colocando chakra en sus pies mientras aceleraba. La atrapó rápidamente, pisando el suelo antes de regresar a los árboles mientras corría hacia el castillo con Siri en sus brazos. Tienes que tener cuidado, advirtió Madara. Tal vez lo hice a propósito, murmuró obstinadamente. Tienes que concentrarte en donde pisas, ya que hay partes que no soportan tu peso, comentó. ¿Me estás llamando gorda? ¿Soy pesada? Acusó inmediatamente. Claro que no, puedo cargar un buey entero, no hay problema, dijo Madara. Bien, espera. Ella inmediatamente se dio cuenta de la enorme comparación que hizo Madara, sintiéndose ofendida porque la comparaba con un buey, mientras sonreía y avanzaba ignorando sus protestas. Llegaron algún tiempo después cerca del castillo. Triss sigue intentando perseguir a Geralt, ¿lo sabías? Madara no pudo evitar levantar una ceja ante el chisme que ella estaba contando. Ella había mencionado durante las últimas semanas cómo Triss estaba siendo bastante activa en tratar de ganarse al brujo, no es que Madara quisiera saberlo, pero Siri siempre lo comentaba. No creo que lo consiga, para mí, él y Yennefer estaban bien cuando se separaron, dijo, dando una de sus pocas y raras opiniones al respecto. Yo también lo creo, pero ella parece muy decidida. Cuando le pregunté por qué era tan persistente, dijo que le debía la vida a Geralt por sacarla de esa situación antes de que la guerra realmente ocurriera, comentó Siri. Ya veo, que la solución en ellos, no tiene nada que ver con nosotros. Dijo Madara, llegando finalmente al castillo, mientras aterrizaban en la entrada y dejaban a la niña. Entraron y encontraron a Geralt cortando leña en el patio de entrenamiento. Triss e Isabela estaban en los muros del castillo observando, mientras la niña tenía un libro en la mano, estudiando como siempre. Has llegado, Geralt dejó de cortar leña.
Sí, dijo Siri alegremente, mientras desaparecía y tomaba una espada de entrenamiento teletransportándose al lugar, luciendo bastante juguetona hoy, desapareciendo al momento siguiente y dirigiéndose hacia Madara, incluso sorprendiendo a las personas que estaban mirando. Madara la observó tranquilamente mientras hacía todo eso y la miró en el momento en que ella apareció sobre él, lanzando un ataque. Intenta esquivar esto, dijo riendo, mientras Madara fue lo suficientemente rápido para patear su ataque hacia abajo, la espada de madera golpeando la suela de su sandalia. Ella se sorprendió por eso, brillando verde y desapareciendo. Reapareciendo a su lado, tratando de tomarlo por sorpresa, mientras Madara se giraba hacia un lado, esquivando su ataque mientras pasaba junto a él. ¿Qué piensas? Ella se rió, sin preocuparse por atacarlo de esa manera, sabiendo perfectamente que él podía manejar cualquier ataque que viniera de ella. Ella apareció frente a él y lanzó un golpe, donde Madara se agachó y rápidamente golpeó su brazo, sacando una espada de entrenamiento de su arsenal de pergaminos, mientras otro ataque de Siri llegaba, golpeando desde un costado, con él girando y ambas espadas chocando entre sí. Siri simplemente sonrió mientras brillaba y aparecía en otro lugar, atacándolo. Geralt se rascó la cabeza ante eso, sin saber por qué los dos inmediatamente, o mejor dicho, por qué Siri comenzó a atacarlo en el momento en que llegó, pero parecían estar divirtiéndose con la risa de la chica. Pero Geralt tuvo que admitir que era aterrador lo buena que se había vuelto con esa habilidad, con la que solo unos meses atrás había tenido problemas, pero que con el entrenamiento que recibió de Triss, la ayudó mucho. Incluso Triss estaba observando la pelea con Isabela mientras miraban, con Madara atacando también, mientras Siri parpadeaba como una luciérnaga de un lado a otro con espadas chocando todo el tiempo. La lucha continuó por un tiempo, hasta que Siri empezó a cansarse, no muy acostumbrada a eso, y su magia era agotadora por sí sola. Ella cayó de rodillas al suelo, soltando su espada de madera, jadeando. «Maldita sea», murmuró. «Duraste 5 minutos usando tu poder sin parar, estoy impresionado», comentó Madara. «Pensé que podría tomarte por sorpresa así, pero ni siquiera te toqué y ni siquiera necesitaste usar tu Sharingan, ¿entiendes lo injusto que es eso?», murmuró bastante insatisfecha. «Estás mejorando, ya no eres la chica indefensa que solías ser», dijo Madara en tono serio. «Lo sé, pero quería ser mejor», admitió. «Y lo serás, pero todo a su tiempo, Siri», dijo Madara, ofreciéndole la mano. Ella la aceptó y se puso de pie. «¿Podemos pelear como ellos?», preguntó Isabela con cuidado, mirando a Triss, observando esa pelea, aunque fuera corta, era un espectáculo. «Lo dudo mucho», murmuró Triss, sabiendo que no tenían la capacidad de luchar como guerreros, especialmente como esos dos seres llenos de habilidades únicas. Después se dirigieron al castillo, con Siri actuando como si nada, arrojándose sobre la espalda de Madara, quien la llevó al castillo, pasando a Geralt que había regresado a cortar leña cuando ingresaron al lugar. «Ustedes dos dieron un gran espectáculo ahí abajo, ¿eh?». Lambert se rió mientras pasaba junto a ellos y también salía del castillo. Luego fueron a descansar y aquella noche comieron todos juntos. «Siri, ¿vamos al laboratorio?», le preguntó Triss a la chica después de cenar, mientras seguía a la hechicera al interior del lugar. «Siéntate en la silla mientras revisamos tu cabeza», dijo, analizando la mente de Siri en relación a su magia, como parte de un tratamiento debido a sus profecías descontroladas, mientras sus dedos encontraban el área sobre las orejas de la niña, comenzando a concentrarse. Se quedaron allí un rato mientras Siri también intentaba concentrarse, pero ya estaba bastante acostumbrada, ya que hacerlo cada 2 o 3 días provocó que sus momentos de inestabilidad cesaran por completo mientras Siri comenzaba a ganar más control sobre sus habilidades. Este fue uno de los resultados de cómo había comenzado a usar su teletransporte con mucha más frecuencia como esa tarde. «Eso está bien», dijo Triss mientras Siri se levantaba de la silla. «Triss», Siri parecía dudar. «¿Puedes darme un poco más de eso?», murmuró un poco avergonzada. «Sí, pero no te excedas, puede dañarte el cuerpo, úsalo solo durante tu período fértil», dijo Triss, mientras tomaba unas mezclas para preparar un té, una especie de anticonceptivo para evitar que Siri se embarazara. «Esta vez marcaré el período correcto», dijo, todavía perdida en sus días de sangrado y sin saber ya exactamente cuándo sería fértil, considerando el anticonceptivo como algo que podría hacerle daño. «Además, te he estado diciendo que te comportes mejor, como una dama», dijo Triss con tono severo. Desde que la hechicera llegó para comenzar a enseñar a la princesa, habían estado hablando de todo, desde magia, comportamiento e incluso sexualidad, y Siri recibió varios consejos sobre cómo podría actuar con Madara.
No era de extrañar que hubieran profundizado su relación como lo habían hecho, pero teniendo cuidado de que ella no quedara embarazada en ese momento debido a que era peligroso para todos. Siri había recibido una reprimenda cuando se aferró a Madara el día que regresó del oeste, diciéndole que una dama debería comportarse mucho mejor que eso, mientras Triss comenzaba a descubrir lo hiperactiva y terca que era. Ahora volvamos con los demás, dijo Triss al final mientras caminaban. Mientras todos los demás los veían acercarse, Siri se sentó junto a Madara mientras todos charlaban en la mesa, contando chistes entre ellos y riendo. Madara tuvo que admitir que fue uno de los pocos momentos en los que realmente se relajaron, mientras Siri se reía a carcajadas y le gritaba algunas cosas a Lambert por hablar demasiado, Geralt daba un sermón e incluso Isabela se reía en voz baja, con Vesemir, Triss y Cohen interactuando a su manera, pero ¿cuánto duraría esto? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona Kaer Morhen. Un portal se abrió frente a Yennefer y, al cruzarlo, se encontró al otro lado. Nadie menos que Kaer Morhen. Así que esta es la escuela del lobo, murmuró. Sí, vamos. La voz a su lado, nada menos que Triss, pues Yennefer nunca había estado allí para crear el portal ella misma, y Triss era capaz de abrir el camino a Kaer Morhen. Sin decir nada, Yennefer terminó siguiendo a Triss a través de la puerta. Dijiste que has estado entrenando a Siri, y que ella ha estado aprendiendo a descubrir e incluso a controlar las habilidades en las que ha estado trabajando. ¿El chico también está siendo entrenado? Preguntó. ¿El chico? ¿Lo llamas así después de todo lo que sabe hacer? Triss arqueó una ceja. Pero no lo estoy entrenando, él mismo dijo que era inútil. Aún así, me pregunta algunas cosas sobre magia, incluso después de afirmar que leyó la mente de unas 12 hechiceras, comentó, como si eso todavía la afectara de alguna manera. De todas formas, no mientes. Vamos a verlos, dijo Yennefer, al notar el estado de Triss después de que hablaran un rato antes de venir. Continuaron sin encontrar a nadie, ya que todos estaban dentro del castillo, y entraron poco después. Los encontraron tan pronto como abrieron la puerta. Los brujos estaban de pie alrededor de una mesa, a excepción de Vesemir, mientras Geralt, de pie junto a la mesa, tenía los brazos cruzados y la mirada vuelta hacia las dos hechiceras que acababan de llegar. Siri, que había estado observando a los dos brujos, Cohen y Lambert, interpretando a Gwent, desvió su atención de ellos y la volvió a centrar en las mujeres, mientras la última persona allí, Isabella, se sentaba un poco apartada en la mesa. Yennefer. Exclamó Siri, levantándose de la mesa y corriendo hacia ella. Hace tiempo que no estás, fea, murmuró Yennefer al ver a la niña acercarse y abrazarla, lo que a la hechicera le resultó extraño. Siri se apartó inmediatamente de ella, haciendo pucheros por lo que había oído. Fea otra vez. ¿A quién le llamas fea? Murmuró disgustada, pues Yennefer la había llamado así desde que se conocieron. ¿Cómo estás? Yennefer ignoró la protesta y se acercó a ella, arrodillándose. Sintiéndose un poco extraña frente a la chica, pero preguntando con genuina preocupación. Estoy bien. Soy mucho más fuerte, dijo sonriendo. Yennefer asintió y miró hacia adelante mientras se levantaba nuevamente, viendo a Geralt mirándola. Entonces dio un paso adelante, acercándose al brujo, y cuando sus miradas se encontraron, un antiguo rastro de recuerdos y pensamientos se agitó en el interior de la hechicera. Triss pareció apretar los labios al verlos, guardándose sus pensamientos para sí misma mientras los observaba mirándose como si fueran algo más que familiares. Ha pasado tiempo, Geralt. Espero que todo esté bien después de casi 2 años, murmuró, mirándolo fijamente mientras él asentía con expresión estoica. Sí, Yen, murmuró. ¿Qué es esto? ¿Qué escena tan dramática y encantadora? Lambert dejó de tocar Gwent y dejó su comentario en voz alta y clara. Ese es Lambert. Y Cohen, señaló Geralt. El primero habla demasiado. Un poco inusual para un brujo, murmuró Yennefer, mirando a Geralt, mientras su mirada volvía a la chica sentada en la esquina de la mesa, con el cuerpo parcialmente desfigurado. Yennefer no pudo evitar sentir algo al verla, recordando su propio pasado con el mismo problema, siendo tratada como un fenómeno por su propia familia, hasta que sus padres la vendieron como un animal a Tisaya por unas pocas monedas, sin pensarlo 2 veces una vez que vieron que podían deshacerse de ella. Tú debes ser Isabela. Yennefer observó a la chica, que tenía una mirada algo cautelosa y simplemente había desviado la mirada al sentir los ojos de la hechicera observándola. Entonces volvió su mirada cautelosa hacia la nueva hechicera.
La joven, observándola, tenía cabello castaño y ojos azules, aunque estos últimos brillaban con una profunda tristeza. Yennefer comprendió de inmediato ese dolor. Sí, murmuró la chica, esforzándose a pesar de la dificultad que le costaba presentarse. Pero eso era algo que Trish le había enseñado en los últimos 2 meses. Mi nombre es Isabela. Solo Isabela, dijo. Ya veo, Isabela. En cualquier caso, parece que tenemos una conversación para más tarde, murmuró Yennefer, analizando el castillo mientras miraba hacia la escalera y veía acercarse al brujo mayor. Esa presencia solo podía ser Vesemir, quien la reconoció de inmediato. Otra hechicera ha llegado a Kaer Morhen, murmuró Vesemir, incapaz de recordar la última vez que el castillo había estado tan animado desde la guerra de hacía décadas. En cualquier caso, Yennefer se volvió hacia Geralt. ¿Dónde está Madara? Preguntó, sin verlo allí. Dijo que iba a hacer algo afuera y se fue con Totó, respondió Ciri. Ese grifo. Ya veo, dijo Yennefer. Mientras seguía hablando con ellos para ponerse al día sobre los acontecimientos en Kaer Morhen, el grifo batía rápidamente sus alas por el cielo, planeando a gran velocidad y atravesando numerosas nubes. Sobre él, una figura observaba la región mientras su cabello ondeaba al viento. El invierno parecía terminar, pero las montañas a sus pies seguían cubiertas de nieve. Madara se dirigía al norte, atravesando montañas que nunca antes había explorado. Las montañas del norte, una cordillera llena de picos de más de 1000 metros de altura. Había miles de ellos, aparentemente infinitos. Había decidido hacerlo hoy, sin saber si Yennefer vendría a Kaer Morhen, ya que Triss se había marchado hacía 3 días. Quería explorar parte de la región antes de partir, ya que pronto tendría que cruzar el continente. Totó seguía volando sobre las montañas y parecía bastante inquieto. Madara comprendió la razón. Después de todo, estaban entrando en territorio de dragones. Había poca información sobre ellos. Lo que había aprendido en la biblioteca de Mouses Aken Sintra, o lo que encontró en la biblioteca de la Escuela del Lobo. Todo era muy limitado. Se decía que los dragones dorados eran los más poderosos y que poseían la magia suficiente para transformarse en humanos. Eran extremadamente orgullosos, tanto que no se involucraban en los asuntos del continente. Sin embargo, seguían allí, viviendo su propia sociedad sobre las montañas. Este territorio era peligroso, sin duda para Totó, pero también un camino muy difícil para Madara, quien debía ir de montaña en montaña. A pesar de ello, había querido emprender este viaje tras haber dejado la Escuela del Lobo y Ciri hacía casi 2 años. Este era el lugar que quería explorar. De cualquier manera, las cosas sucedieron como debían, con él quedándose en el castillo, entrenándose a sí mismo y a la chica. Y ahora, por fin, podía centrarse en esta parte del mundo. De repente, el grifo se puso aún más inquieto y Madara comprendió rápidamente por qué al notar una sombra en el cielo. Uno de ellos ya nos ha visto, murmuró Madara al ver a la criatura sobrevolando las nubes, con sus enormes alas batiendo el aire y sus ojos de reptil fijos en ellas. Esto es malo, murmuró Madara de nuevo, viendo cómo la criatura comenzaba a descender. El grifo estaba visiblemente asustado. Tranquilo, Totó. Yo evitaré que se acerquen, dijo Madara, observando al dragón batir las alas hacia ellos. Medía al menos 20 metros de largo y se acercaba rápidamente, creyendo haber encontrado comida volando por allí. Madara vio que la criatura se acercaba cada vez más. Rápidamente, sacó un arma ninja y echó el brazo hacia atrás. Cuando la criatura estaba a unos 50 metros y ya estaba abriendo la boca, lanzó sus kunai con sellos explosivos, activándolos de inmediato, ya que su intención no era matarla. Al dragón ni siquiera le importaron los pequeños objetos que se acercaban, hasta que, justo cuando se acercaban a su boca, uno de los kunai explotó. La criatura rugió, aturdida, sintiendo una ligera quemazón por el ataque, y gruñó, desviándose hacia un lado. Falló por completo su ataque, incapaz de devorar al grifo de un solo mordisco. Intentó estabilizarse en el aire, pasando volando junto a ellos mientras observaba de reojo a la bestia voladora y al hombre que la sobrevolaba, quien lo miraba con ojos rojos. Este parece enfadado, comentó Madara al ver que la criatura volvía a abrir la boca tras dar vueltas y regresar hacia ellos. Sin duda, era mucho más rápido que Totó. Espera, dijo Madara, dándose la vuelta mientras el dragón se acercaba a ellos y comenzaba a hacer señales con las manos. El dragón comenzó a generar llamas en su boca y las desató rápidamente, enfurecido por lo sucedido. Al mismo tiempo, Madara también comenzó a liberar llamas de su boca, escupiendo fuego en igual medida que el dragón. Ambas llamas chocaron en el aire, dispersándose en todas direcciones, sin que ninguna dominara a la otra.
El dragón se acercó, ligeramente sorprendido, mientras Madara aumentaba la fuerza de sus llamas, manteniendo la presión para que no fueran devueltas por la llegada de la criatura. «¿Ese humano está escupiendo fuego?», murmuró el dragón mientras seguía exhalando llamas, viendo cómo su propio fuego era repelido. Se acercó hasta que, de repente, solo sus llamas se dispararon hacia adelante, desapareciendo por completo la resistencia. Asumió que el oponente se había detenido. Y eso fue exactamente lo que pasó. Sin embargo, las llamas simplemente se extendieron por el cielo. Mientras el dragón buscaba al grifo como posible comida, no pudo encontrarlo por ninguna parte. ¿A dónde fue?, preguntó, sin necesidad de mover la boca para comunicarse. «Aquí», dijo una voz. El dragón se sorprendió al ver a alguien aterrizar entre sus ojos, sobre su enorme boca. Estaba allí de pie, mirándolo con ojos rojos. «¿Quién eres?», resopló el dragón furioso. Era un dragón verde, lo que indicaba que no estaba entre los más poderosos. No era tan grande como los más grandes descritos en los libros, por lo que Madara pudo deducir. «Alguien que no será tu comida», dijo Madara, mirándolo con interés mientras cruzaba los brazos. «Miserable». Como era un ser muy orgulloso, se sintió profundamente ofendido por eso. El dragón levantó rápidamente la cabeza, con la esperanza de lanzar al humano por los aires y atraparlo de un mordisco. Sin embargo, no lo logró. Mientras sacudía la cabeza violentamente en un movimiento diagonal, Madara permaneció fijo en el lugar, exactamente donde había estado, sorprendiendo al dragón, que no sabía ni entendía el concepto de chakra o cómo Madara lo usaba a través de las suelas de sus sandalias para anclarse allí, completamente imperturbable por los empujones. «¿Cómo estás haciendo esto, humano?», murmuró el dragón, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Rápidamente giró la cabeza de un lado a otro, pero el humano seguía allí de pie. Luego giró su cuerpo, esperando verlo caer, pero Madara permaneció atado. Ver a Madara sonreír y mirar al dragón con aburrimiento solo lo enfureció aún más. El dragón comenzó a girar en el aire, haciendo barriles para intentar quitárselo de encima, pero Madara no se movió. Inmediatamente después, el dragón escupió más llamas, con la esperanza de quemarlo, pero el control de Madara sobre el elemento fuego era tan refinado que no le hizo daño. Podía usar su chakra elemental como una barrera alrededor de su cuerpo para evitar que su ropa se quemara. Después de todo, los ninjas del mundo de Naruto no encendían sus propias prendas cuando usaban jutsu estilo fuego, a menos que fuera una llama extraordinariamente poderosa. De cualquier manera, el dragón estaba cada vez más furioso, volando en todos los patrones imaginables a través del cielo mientras continuaba desatando fuego. Pero ese humano no se iría de ninguna manera. Madara parecía estar disfrutando de la miseria de la criatura, mientras Toto ya estaba en un lugar seguro. En ese momento solo estaban él y el dragón. En algún lugar de las montañas del norte. El dragón pasó los siguientes 20 minutos haciendo todo lo posible para deshacerse del humano pegado a su cara. Finalmente pareció cansarse, mientras Madara permanecía allí, con los brazos cruzados, observando todo el tiempo como si estudiara al dragón. ¿Ya estás cansado?, Madara le preguntó a la criatura. «Maldito pequeño, ¿qué eres? ¿Cómo puedes hacer esto?», murmuró el dragón con una mezcla de cansancio y odio. «¿Estás enojado? Tengo curiosidad, ¿puedes pedir refuerzos?», preguntó Madara con tono irónico. «¿Te atreves a insultarme de esta manera, criatura inferior?», rugió el dragón con ira ante la burla del humano, quien, por más que lo intentó, fracasó miserablemente en sacarlo de su cabeza. «Puedo quedarme aquí todo el día, ¿sabes?», se burló Madara. Esto pareció volver loco al dragón, y rápidamente se lanzó hacia abajo, intentando otra táctica acercándose a la cima de una montaña, pero Madara parecía bastante tranquilo cuando los vio acercarse. El dragón llegó al punto más bajo mientras extendía sus alas para planear hasta el punto más alto de esa montaña y rápidamente comenzó a descender en diagonal a lo largo de la montaña, comenzando a llegar a los bosques congelados, todavía tratando de sacudirse de alguna manera a Madara. Incluso comenzó a estrellarse contra los árboles mientras se movía, tratando de hacer que golpearan a Madara directamente también. Madara permaneció allí con los brazos cruzados mientras un aura se activaba a su alrededor, mientras escudos de huesos de aura azul comenzaban a rodearlo, activando el Mangekyo Sharingan para su protección. Al final, el dragón continuó golpeando árbol tras árbol mientras se sentía herido y frustrado, viendo al humano crear una especie de barrera extraña a su alrededor. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?, preguntó, manteniendo la calma, sin lastimarse por las ramas de los árboles que lo golpeaban a gran velocidad, protegido por su Susanoo. ¿Qué es esto?,
El dragón, llegando al punto máximo de su rabia y odio hacia ese pequeño humano, sin importar lo que hiciera, agitó sus alas y voló lejos de los árboles cuando solo él estaba siendo lastimado. Madara desactivó su Mangekyo para no forzar demasiado su vista, aunque nunca le afectó realmente su uso, sabía que poco a poco iría desgastando su visión y no quería quedarse ciego. El dragón continuó volando por las montañas, dirigiéndose hacia un lugar sin decir otra palabra. Madara aún podía ver su odio, pero lo estaba llevando a algún lugar y él quería ver dónde. Siguieron volando por debajo de las montañas mientras el dragón los esquivaba y los rodeaba, pero siempre moviéndose en una dirección específica, con Madara marcando claramente el camino. No tardaron mucho en cruzar finalmente una última montaña y encontrar un vasto valle dentro de una montaña aún más grande frente a ellos. Madara abrió los ojos al ver el lugar inmensamente grande, y allí, muchos dragones volaban por el cielo, pero todos ellos permanecían sobre ese lugar alto, que era incluso más alto que las montañas circundantes. Madara no podía ver lo que estaba sucediendo allí arriba debido a que el dragón verde volaba más bajo, pero sabía que esa era la tierra de los dragones y ni siquiera podía calcular qué tan lejos estaba de caer Moren. Así que esta es la tierra de los dragones, gracias por mostrármela. ¿Puedes llevarnos allí? Me interesa ver cómo vive tu especie, dijo Madara, mirando a los dragones que surcaban el cielo. Cállate. Gruñó el dragón verde con odio. No te obedeceré, morirás aquí, humano, o lo que seas. Dijo mientras se desviaba hacia un lado, descendiendo hacia un gran valle, aunque con menos dragones, aunque Madara aún podía ver algunos. Un dragón gris de más de 30 metros de altura estaba parado junto a un gran lago de corriente rápida cuando miró hacia arriba y vio al dragón verde acercándose, notando algo extraño en el hocico del dragón verde. El dragón que estaba allí tuvo que sorprenderse cuando el dragón verde de repente se estrelló contra el suelo frente a él. ¿Qué significa esto, Ignabros? Gruñó el dragón gris más grande el recién llegado. Gornaxis, ayúdame. Gritó el dragón verde mientras el polvo comenzaba a asentarse. El dragón gris entrecerró los ojos, observando al dragón verde de pie en el terreno que acababa de destrozar, mientras veía a un humano aún allí, incluso después del choque. ¿Es un humano? Preguntó. Fuera de aquí. Gruñó el dragón verde mientras giraba su cuerpo para rodar por el suelo, mientras Madara levantaba su escudo de hueso, levantándose el dragón sin éxito en lastimar al humano. El dragón gris permaneció en silencio, pero claramente sorprendido. «Quítate de mi cabeza, criatura inferior», exclamó, casi con desesperación, volviéndose finalmente hacia el dragón gris. «Ayúdame, Gornaxis. Esta cosa se me ha pegado a la cabeza. Haga lo que haga, se queda ahí, burlándose de mí», gritó el dragón verde, ahora llamado Ignabros. El dragón gris permaneció allí, observando en silencio, atónito, parpadeando un par de veces. «Dime, Ignabros. ¿Cómo llegó este humano ahí arriba?», preguntó. «Estaba cazando algo en la región del Birmar, los bosques susurrantes, a las afueras de Baldrasun, cuando me encontré con un grifo, intenté comérmelo, pero no pude con este humano sobre la criatura. El grifo desapareció y este humano saltó sobre mi cabeza, y no se ha ido desde entonces», se lamentó Ignabros. «¿Me estás diciendo que viniste desde el Birmar con este humano pegado a la cabeza?», preguntó Gornaxis lentamente. Madara escuchó su conversación mientras estaba allí de pie, siendo observado por los dragones, mientras estudiaba al dragón gris con creciente interés también. BRFF. El dragón gris de repente no pudo contenerse. «Ja. ¿De qué te ríes?», gruñó Ignabros. «Mírate. Ja. Un humano te ha pegado desde el Birmar, y no puedes quitártelo de encima. Ja. Que se lo diga a los demás, esto es divertidísimo». Gornaxis se echó a reír tanto que incluso Madara se sorprendió del humor del dragón. «Esto no tiene gracia, Gornaxis. Este humano usa algún tipo de magia para protegerse y quedarse pegado a mi cabeza, haga lo que haga», exclamó Ignabros, visiblemente avergonzado, pues no le gustaba ser el blanco de las bromas. Ja. Aún así, es divertidísimo». Gornaxis no paraba de reír, incluso dándose una palmada en la espalda contra el suelo por la situación de su amigo. «Incluso tuve que esconderme volando por las montañas para que nadie me viera. ¿No ves que este humano se está burlando de nosotros?», dijo Ignabros, consciente de que sería el hazmerreír de los demás dragones, por lo que evitó sobrevolar las montañas y tomó el camino entre ellas. «Oye, dragón gris. ¿Puedes explicarme cómo funciona este lugar?»,
Madara no parecía estar muy interesado en la conversación y decidió hablar por primera vez frente al dragón gris, mientras el dragón verde lo miraba fijamente. Bornaxis, aún riendo cabeza abajo, se detuvo en ese momento mientras giraba, crujiendo el suelo con su enorme cuerpo solo por el movimiento, y volvió a mirar al humano, dejando de lado la vergonzosa situación de su compañero y finalmente prestándole su atención al humano. A Madara le resultó extraño que los dragones hablaran la lengua común del norte, pero creía que podían hablar idiomas incluso más antiguos, que ni siquiera los demás habitantes del continente conocerían, dados los registros de que los dragones podían ser seres milenarios, y Madara sabía que habría algunos de esos antiguos dragones aquí. Pareces bastante tranquilo frente a nosotros, humano. Bornaxis pareció genuinamente sorprendido por esto, habiendo ignorado a Madara hasta ahora debido al predicamento de Ignabros, y ahora comenzando a comprender por qué el dragón verde dijo que este humano podría estar burlándose de ellos. ¿Y por qué no debería estarlo? Es mi primera vez en este lado del continente, me interesa su sociedad. Después de todo, los libros contienen información muy limitada. Es evidente que no les gustan los visitantes humanos, así que eso explica por qué los libros son tan superficiales. Madara habló con tono arrogante, mirando directamente a la cabeza del dragón gris, estudiándolo mientras hablaba. El dragón gris ya no reía, ahora miraba al humano con curiosidad, encontrándolo verdaderamente extraño. Dijiste que este humano no se ha separado de tu cabeza desde que aterrizó en ella, Ignabros. Preguntó Bornaxis, ignorando a Madara y volviendo su atención al dragón verde. Madara entrecerró los ojos, no le gustaba que lo trataran de esa manera, su orgullo Uchiha se sentía menospreciado, dragón o no. Sí, ayúdame a librarme de este humano antes de que alguien más lo vea. No quiero ser deshonrado el resto de mi vida. Una broma entre los demás dragones. Madara percibió la desesperación en la voz de Ignabros, pero mantuvo la mirada fija en Bornaxis. Ya veo, murmuró Bornaxis mientras su mirada volvía a Madara, su humor de antes había desaparecido, sus ojos ahora más fríos y mortales. Asrak ben Kael, Aen Belkarn Tesegdar, Envaten Dravin Renaanael Imserael, Maarni Ilen Baern Tortaanaelit, Ben Kaira Epshaan Raen. Así que tenemos un insecto arrogante aquí. He visto pocos humanos en mi larga vida, pero nunca uno tan tranquilo mientras camina al borde de la muerte. El dragón gris, que había vivido más de 200 años, hablaba en la antigua lengua de los dragones. Parecía sorprendido por este humano. Después de todo, todos los humanos con los que se había topado lo miraban con desesperación al huir de él. A Bornaxis no le gustaba la carne humana, después de haber devorado a unos cuantos, pero esta sin duda lo irritaba, y podía entender a Ignabros, aunque aún no comprendía cómo el humano había permanecido pegado al dragón verde durante todo el camino y se había mantenido tranquilo en medio de dos dragones. Ignabros tenía solo 50 años, por lo que, como su conocido y amigo, Bornaxis sintió que tenía que mostrarle al más joven cómo tratar con un humano. Madara permaneció en silencio, observando al dragón hablar en un idioma que ni siquiera él conocía. Pero sabía que no era nada amistoso. El silencio de Madara pareció irritar aún más a Bornaxis, mientras Ignabros permaneció en silencio, esperando que su amigo dragón se ocupara de la plaga humana. Shidaat ben Tarnak Beldrock. Que te aplasten los huesos. Dijo Bornaxis, girando la cabeza mientras comenzaba a abrir la boca, sus enormes dientes rodearon la parte superior del cuerpo de Madara, con cuidado de no dañar la cara de Ignabros. Al momento siguiente cerró las mandíbulas con fuerza. Madara vio cómo los dientes se cerraban rápidamente y volvió a activar su escudo usando el poder de Susanoo. El sonido de los dientes al chocar contra la protección fue fuerte, y Madara tuvo que admitir su sorpresa. Su escudo óseo aún impedía lesiones, pero la fuerza de un dragón de 30 metros era suficiente para empezar a causar grietas. Sal de ahí, repitió Bornaxis en el idioma común, comenzando a jalar a Madara hacia arriba. Ni siquiera él pudo resistir la fuerza de una criatura de ese tamaño, pues Madara finalmente fue arrancado de la cabeza del dragón verde. El dragón gris lo levantó, mientras Ignabros observaba, sorprendido y aliviado a la vez, pero de repente escuchó a Bornaxis exclamar, con la boca encendida en llamas. ¡Ah! Bornaxis parecía herido al abrir la boca, pero las llamas no eran suyas. Ignabros se quedó atónito al ver a Madara volando a pocos metros, rodeado de un aura azul. Me quemó. Bornaxis parecía furioso, apagando las llamas que Madara había escupido en su boca tras quedar atrapadas entre sus dientes. Estos dragones podían escupir fuego y tenían una piel y escamas increíblemente resistentes, pero por dentro, la cosa era distinta.
Madara aterrizó en el suelo mientras su Sharingan volvía a 3 Tomoe, observando al dragón verde mirar al gris, que estaba girando la cabeza de un lado a otro tratando de calmar el dolor ardiente dentro de su boca, antes de que ambos dragones volvieran su mirada hacia Madara. El dragón verde imitó la reacción del gris. Ambas enormes criaturas ahora miraban fijamente al humano que estaba a 20 metros de distancia, estudiándolos todo el tiempo. Interesante, Madara sonrió, aún sin parecer conmocionado incluso después de todo lo que acababa de suceder. Ambos dragones, Ignabros y Bornaxis, miraron al humano con furia, viendo a esa diminuta criatura mirándolos como si no fueran nada, hiriendo su orgullo como dragones, los seres más poderosos del continente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.